Cómo el colesterol alto es ocasionado por los carbohidratos y no por el consumo de colesterol. Si puedes limitar la ingesta de carbohidratos al rango de lo estrictamente necesario, en el capítulo 10 encontrarás los detalles, y compensar la diferencia con grasas y proteínas deliciosas, reprogramarás tus genes con la configuración de fábrica que tenías al nacer. Dicha configuración te permitirá tener una máquina quemagrasas y una gran agudeza mental. Es importante entender que cuando te practicas un análisis de colesterol en la sangre, la cifra que se representa en los resultados en realidad se deriva del 75 a 80% de aquel que produce el cuerpo y no necesariamente de lo que has consumido. De hecho, los alimentos ricos en colesterol en realidad disminuyen su producción en el cuerpo. Todos generamos hasta 2000 gramos de colesterol al día, por lo que lo necesitamos con desesperación, cifra que supera por mucho la cantidad presente en nuestra dieta. No obstante, a pesar de esta sorprendente capacidad, es importante obtener colesterol de los alimentos, pues el cuerpo prefiere que nos llevemos a la boca el colesterol en lugar de producirlo a nivel interior, ya que implica un proceso biológico complejo de varias etapas que le pasa la factura al hígado. El colesterol de la dieta es tan importante que el cuerpo absorbe tanto como puede para aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa si restringes tu ingesta de colesterol como tanta gente lo hace hoy en día? El cuerpo activa una alarma que indica que está en crisis de inanición. El hígado percibe la señal y empieza a producir una enzima llamada HMG-CoA, reductasa, que ayuda a compensar el déficit usando carbohidratos de la dieta para producir un excedente de colesterol. Esta es la enzima en la que se enfocan las estatinas. Como te imaginarás, es una bomba molotov en potencia. Cuando consumes o comes carbohidratos en exceso y disminuyes la ingesta de colesterol, incitas al cuerpo a castigarse con una sobreproducción del mismo. La única forma de detener los estragos de esta reacción es consumir una cantidad apropiada de colesterol y bajarle mucho a los carbohidratos. Lo anterior explica por qué mis pacientes con colesterol alto pueden volver a los niveles normales siguiendo mi dieta, sin tomar medicamentos y mientras disfrutan alimentos ricos en colesterol. ¿En verdad existe el colesterol peligrosamente alto? El colesterol es, a lo mucho, un actor secundario en la cardiopatía coronaria, además de ser un predictor bastante impreciso del riesgo de sufrir un infarto. Más de la mitad de los pacientes hospitalizados por infarto tienen niveles de colesterol dentro del rango normal. Hoy en día sabemos que se ha refutado la idea de que reducir de forma súbita los niveles de colesterol disminuirá mágica o radicalmente el riesgo de sufrir un infarto. Los factores de riesgo de infarto más importantes que pueden modificarse incluyen el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la falta de ejercicio aeróbico, el sobrepeso y llevar una dieta alta en carbohidratos. Por lo tanto, cuando recibo pacientes con niveles de colesterol de, digamos, 240 miligramos de L o mayores, es casi un hecho que sus médicos familiares ya les habrán recetado un medicamento para disminuir el colesterol. Esto está mal tanto en la teoría como en la práctica. Como ya hemos discutido, el colesterol, una de las sustancias químicas más cruciales para la fisiología humana, en particular a lo que respecta a la salud del cerebro. El mejor estudio de laboratorio al cual acudir para determinar el estado de salud es la hemoglobina A1C, no los niveles de colesterol. El colesterol alto por sí solo rara vez puede considerarse una amenaza significativa a la salud. Una buena pregunta es la siguiente: ¿quiénes padecen colesterol alto? Hace 30 años la respuesta habría sido cualquiera cuyos niveles superaran los 240 miligramos de L y que tuvieran otros factores de riesgo como obesidad y tabaquismo. La definición cambió después de la Conferencia para el Consenso sobre el Colesterol en 1984. Entonces fue cualquiera con niveles de colesterol superiores a 200, sin importar otros factores de riesgo. Hoy en día, según muchos lineamientos, el límite superior ha descendido a 180. Y si has tenido algún infarto, entras en una categoría del todo distinta, no importa cuál sea tu nivel de colesterol. Lo más probable es que te receten medicamentos para disminuirlo y te indiquen que lleves una dieta baja en grasas. Es una recomendación equívoca en casi todos los casos. Educación sexual.
Todo está en la cabeza. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de que el colesterol es bueno, pero no todo tiene que ver con tu lucidez mental, tu salud general y tu posible longevidad. También involucra otro aspecto muy importante de tu vida que por lo general no se discute abiertamente en los libros de salud: tu vida sexual. ¿Qué tan buena es? Aunque soy neurólogo, he conocido a una gran variedad de personas que padecen disfunción sexual, ya sea que son impotentes y evitan el sexo por completo o que se atiborran de pastillas que los ayuden con su problema. Te imaginarás a qué pastillas me refiero: a las que publicitan como dulces en la televisión y que prometen transformar tu vida sexual. Es evidente que mis antiguos pacientes no llegarán a mi consultorio precisamente por eso, pero resulta uno de los problemas más notorios cuando les pedía que me hablaran sobre esa parte de su vida, aparte de las cuestiones neurológicas que estábamos tratando. Te comentaré una breve anécdota. Un ingeniero jubilado de 75 años de edad llegó a verme con una gran variedad de afecciones, incluyendo insomnio y depresión. Llevaba los últimos 40 años tomando pastillas para dormir, y su depresión se había agudizado en los 2 o 3 meses anteriores a su visita. Cuando llegó a mi consulta, tomaba varios medicamentos: un antidepresivo, un ansiolítico y un sildenafilo para la disfunción eréctil. Lo primero que hice fue hacerle la prueba de sensibilidad al gluten y descubrí, para su sorpresa, que el resultado era positivo. Esto fue cuando recomendaba hacer esos estudios. Aceptó adaptarse a una dieta sin gluten y alta en grasas. Después de un mes nos comunicamos por teléfono. Entonces me dio las grandes noticias. Su depresión había disminuido y ya no necesitaba la pastilla azul para tener relaciones sexuales con su esposa, cosa que me agradeció mucho. Casi todo mundo está de acuerdo en que el sexo tiene que ver con lo que está pasando en el cerebro. Es un acto vinculado en gran medida a las emociones, los impulsos y los pensamientos. Pero también se relaciona de manera inexorable con las hormonas y la química sanguínea. Sin duda alguna, si estás deprimido y no duermes bien, como le ocurría a mi paciente el ingeniero, lo último en lo que estás pensando es en sexo. No obstante, una de las razones más comunes de la impotencia no es ninguno de estos dos padecimientos, sino algo de lo que llevo hablando en buena parte del capítulo: los niveles abismalmente bajos de colesterol. Los estudios que se han publicado hasta la fecha están en la categoría de prueba de concepto. A menos que tengas niveles sanos de testosterona, seas hombre o mujer, no tendrás una vida sexual ardiente, si acaso está activa. ¿De qué está hecha la testosterona? De colesterol. ¿Qué hacen millones de personas hoy en día? Disminuir sus niveles de colesterol por medio de una dieta o del consumo de estatinas. Al mismo tiempo, reducen su líbido y su capacidad para desempeñarse. En realidad nos sorprende la epidemia de disfunción eréctil y la demanda de fármacos para tratarla, sin mencionar, quizá en tono irónico, la de terapia de reemplazo de testosterona. Muchos estudios han confirmado estas conexiones. La disminución de la libido es una de las quejas más comunes entre quienes toman estatinas, y los análisis de laboratorio muestran una y otra vez que los consumidores de estatinas tienen niveles bajos de testosterona. Por fortuna, esta afección es reversible si se detiene el consumo de estos fármacos y se incrementa la ingesta de colesterol. De hecho, hay dos formas en las que las estatinas reducen la testosterona. La primera es al disminuir directamente los niveles de colesterol, y la segunda es al interferir con las enzimas que generan testosterona activa. Un estudio realizado en 2010 en el Reino Unido examinó a 930 hombres con cardiopatía coronaria y midió sus niveles de testosterona. En 24% de los pacientes se encontraron niveles bajos de testosterona. El riesgo de muerte prematura era de 12% entre quienes tenían niveles normales, mientras que en quienes tenían testosterona baja era de 21%. La conclusión era evidente: si padeces cardiopatía coronaria y testosterona baja, tienes mayor riesgo de morir prematuramente. Pero seguimos recetando estatinas para bajar el colesterol, el cual a su vez disminuye la testosterona, situación que aumenta el riesgo de morir. Es una locura, ¿no crees? Punto. La conexión intestinal. Después de que se publicara la primera edición de Cerebro de Pan, me concentré en el papel del microbioma humano en la salud del cerebro, en particular en las intrincadas conexiones entre los habitantes microbianos del intestino,
que en su mayoría son bacterias. Ahora sabemos que nuestro estilo de vida ayuda a configurar y sustentar nuestro microbioma. También sabemos que la salud del microbioma influye en el funcionamiento del sistema inmune. Los niveles de inflamación y el riesgo de enfermedades tan diversas como la depresión, la obesidad, los trastornos intestinales, la diabetes, la esclerosis múltiple, el asma, el autismo, el Alzheimer, el Parkinson y hasta el cáncer. También ayudan a controlar la permeabilidad intestinal, un concepto importante que exploré con anterioridad y que interviene en el punto basal de inflamación corporal. Una fisura en la pared intestinal puede provocar que las toxinas alimenticias como el gluten y los patógenos atraviesen y desencadenen una reacción inmune. Esta transgresión no solo afecta al intestino, sino también a otros órganos y tejidos, como el sistema óseo, la piel, los riñones, el páncreas, el hígado y el cerebro. Nuestros camaradas microbianos hacen mucho trabajo en beneficio de nuestra fisiología. Producen los neurotransmisores y las vitaminas que de otro modo no podríamos producir. Promueven un funcionamiento gastrointestinal normal, proveen protección contra infecciones, regulan el metabolismo y la absorción de alimentos y ayudan a equilibrar el azúcar en la sangre. Incluso influyen en que seamos delgados u obesos, en que tengamos hambre o nos sintamos saciados. En Alimenta tu cerebro examiné a profundidad los fundamentos científicos del microbioma, así que sugiero que consultes ese libro para aprender más al respecto. No obstante, en la versión actualizada de este libro, te ayudaré a nutrir y cultivar tu microbioma de la mejor forma posible, lo cual te ayudará a alcanzar un funcionamiento cerebral óptimo. Una gran mayoría de los factores de riesgo que afectan el microbioma intestinal son modificables. Entre ellos están las dietas altas en carbohidratos refinados, azúcares y alimentos procesados, así como toxinas dietéticas como el gluten y los aceites vegetales procesados. La dulce verdad. He abordado una gran cantidad de temas en este capítulo que tienen que ver en su mayoría con las grasas en el cerebro, pero ahora debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué ocurre cuando inundamos el cerebro con azúcar? Empecé el capítulo refiriéndome a los daños que causan en el cuerpo los carbohidratos, pero me he ahorrado la conversación sobre este carbohidrato devastador en particular para el siguiente capítulo. Por fortuna, se ha difundido el papel que desempeña el azúcar en la salud neurológica. Cuando escribí este libro era un tema que recibía muy poca atención en los medios. Sabíamos que había una relación entre el azúcar y la diabesidad, entre el azúcar y las enfermedades del corazón, entre el azúcar y el hígado graso, entre el azúcar y el síndrome metabólico, entre el azúcar y el riesgo de desarrollar cáncer, etc. Pero hasta hace poco se empezó a explorar el vínculo entre el azúcar y la disfunción cerebral. Si no sabes cuál es esa conexión, el siguiente capítulo es para ti. Es hora de mirar de cerca lo que le pasa a tu cerebro cuando comemos azúcar.